Bien, buenas tardes. Hoy es domingo 16 de abril del año 2023 y es las 9:30 de la noche. Es una excelente hora para hacer esta actividad que es una videoclase, donde de 20 a 25 láminas. La verdad que tengo bastante más que eso. Tengo 30, pero bueno, andamos dentro de lo que podría ser permitido. Uso condicional podría ser permitido. Y mire, con respecto a esto, hay un apunte de contenido que corresponde a la semana 11. Esta es una semana sincrónica. El alumno trabaja en su clase. La asignatura es termofluidos y, bueno, mi nombre es Roberto Acevedo. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje? Y esto es muy importante. Mire, en primer lugar, viscosidades, cálculos de presión, el principio de Arquímedes, empuje, caudal en un ducto cerrado, principio de conservación de la masa, modelo de Bernoulli, sistema simple, obviamente, bombas, turbinas e implicancias. Eh, pero además de eso, agregué algunos ejercicios resueltos. Son ejercicios relativamente más básicos, digamos, no simples, pero más básicos que otros ejercicios de fluidos y rotacionales. Con respecto a viscosidad, que es un tema tan importante, la viscosidad, nosotros sabemos, una propiedad física y que se refiere a la resistencia de un fluido a fluir, es decir, es precisamente a fluir. Hay como una redundancia, pero no es una redundancia. En otras palabras, es una medida de la fricción interna que experimenta un fluido cuando se mueve a través del dispositivo. Que se esté pensando. Los fluidos con alta viscosidad tienen una resistencia mayor al flujo que los fluidos con baja viscosidad, lo cual es evidente. Sin embargo, amigos, lo que es evidente no es trivial. Es evidente frente a otros modelos, otras teorías, pero acá hay que ser bastante más preciso. Por ejemplo, la viscosidad tiene muchas aplicaciones. ¿En qué áreas? Básicamente, en la industria alimentaria, en la medicina, en la ingeniería mecánica, en la industria petroquímica, en la industria textil y en la industria cosmética. Esas son algunas de las, digamos, de las aplicaciones que tiene la termofluidos o la mecánica de fluidos en una cantidad de procesos. Por ejemplo, en el punto 1, la viscosidad se utiliza para medir la consistencia de los alimentos, como la salsa de tomate o la mermelada, para asegurarse que tengan la textura deseada, que es un tema muy importante. En medicina las aplicaciones son muchas. La viscosidad se utiliza para medir la viscosidad de la sangre y otros fluidos corporales para detectar enfermedades. Esto no es un tema trivial. Y esto en sí amerita un estudio que, claro, estaría un poco fuera. He usado condicional nuevamente, estaría un poco fuera del gran objetivo de la de termofluidos, pero no deja de ser un tema extremadamente relevante. Bien, se pueden detectar a través de estas medidas de viscosidad algunas enfermedades. En la parte de ingeniería mecánica en sí, la viscosidad se utiliza para diseñar sistemas de lubricación. Ya habíamos conversado de esto antes, dado que los fluidos con alta viscosidad son más adecuados para ciertas aplicaciones. Aquí, obviamente, eh, abrimos signos de interrogación, porque la pregunta obvia es, bueno, ¿y cuáles son esas aplicaciones? Y yo creo que es una buena cosa que las personas que escuchen esto, que estén interesadas, indaguen acerca de estas aplicaciones. La industria petroquímica de viscosidad se utiliza para medir la calidad del petróleo crudo y para determinar su fluidez a diferentes temperaturas. El punto quinto de la industria textil.
La viscosidad se utiliza para medir la densidad de los líquidos utilizados en la fabricación de telas, como en el tintado de hilos y tejidos. Una cosa muy importante también. Y bueno, al final, es también necesario agregar la industria cosmética. Se utiliza para medir la consistencia de los productos cosméticos, como son las cremas, las lociones, para garantizar que tenga la textura deseada. La palabra textura, ojo, ha aparecido 2 veces, es lo que hemos visto. En resumen, para el resumen, la viscosidad es una propiedad importante en la industria y en muchos campos científicos y tecnológicos, dado que permite controlar la consistencia y la fluidez de los fluidos utilizados en diversas aplicaciones. Algunos aspectos importantes. En la industria alimentaria, no lo quise dejar pasar así tan rápido. La viscosidad es una propiedad importante que se utiliza para medir la consistencia de los alimentos y las bebidas. La viscosidad se puede medir utilizando diferentes métodos. Usted puede usar viscosímetros que miden la resistencia de un fluido a fluir. Algunos aspectos generales y específicos en la industria alimentaria donde la viscosidad es importante son los siguientes. Por ejemplo, fíjese, formulación de productos, procesamiento de alimentos, almacenamiento y transporte de alimentos, calidad de los alimentos, control de la producción. Si nosotros tomamos cualquiera de estos al azar, no que usted va a tener este apunte con usted. La viscosidad, por ejemplo, en la parte de control de la producción, se utiliza para controlar la producción de alimentos y bebidas y asegurar la consistencia del producto final. Esto es tremendamente importante. Con respecto a la calidad de los alimentos, que es un tema de discusión permanente, dado que cada día los alimentos pasan más por los laboratorios químicos que por la naturaleza en sí. La viscosidad se utiliza para determinar la calidad de los alimentos y bebidas, como la calidad de los jugos de fruta, la textura de las cremas y la viscosidad de la miel. Es recontra importante eso. Hay gente, mucha gente que consume bastante miel por distintas razones. 3, el almacenamiento y transporte de alimentos. La viscosidad se utiliza para asegurar que los alimentos líquidos, como son las salsas y los purés, tengan la consistencia adecuada para su almacenamiento y transporte sin separarse o sedimentarse. En la parte de procesamiento de alimentos, la viscosidad se utiliza para controlar la viscosidad de los líquidos que se utilizan en los procesos de alimentos como los aceites y los aditivos alimentarios para asegurar se distribuyan en forma uniforme. Y con respecto a la medicina, que es un tema tan relevante, fíjese que la viscosidad se refiere a la medida de la resistencia de un líquido a fluir. En medicina la viscosidad puede ser importante en varias áreas. Por ejemplo, el estudio de la circulación sanguínea, la administración de medicamentos, la preparación de soluciones y la producción de dispositivos médicos. En la circulación sanguínea en particular, la viscosidad de la sangre es un factor importante de la resistencia que presenta en el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos, porque puede afectar la presión arterial. Bueno, este es un tema tremendamente complejo en el mundo y hay países que sufren mucho más que nosotros, que el caso, porcentualmente hablando, que el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Mucha gente que está afectada por altos valores de las presiones arteriales. Y la capacidad del corazón para bombear la sangre, esto ya es más complejo. Eh, Efectivamente, si el corazón tiene que trabajar más, estamos frente a una serie de, yo no diría enfermedades, una serie de riesgos, ¿cierto?, para la salud del ser humano. Todo esto, amigo, es relativamente complicado. Un aumento de la viscosidad de la sangre puede ser indicativo de problemas de salud, como la esto es una palabra compleja, es poliglobulia o la hiperviscosidad sanguínea, que se entiende. Yo uso este sinónimo, la hiperviscosidad. En la administración de medicamentos, la viscosidad puede afectar la forma en que el medicamento se administra y se absorbe en el cuerpo.
Hay una serie de vitaminas que usted tiene que tomarlas con otras vitaminas para aumentar la absorción. Por ejemplo, algunos medicamentos se deben administrar una solución con una viscosidad específica para garantizar una dosis adecuada y una absorción óptima en su organismo. En la preparación de soluciones médicas, esto es bien importante, la viscosidad es un factor importante para considerar, para garantizar que la solución sea uniforme y tenga la consistencia adecuada para su uso o utilización. También es importante en la producción de dispositivos médicos, como la aguja de inyección, donde una viscosidad incorrecta puede afectar la capacidad de la aguja para dispensar el líquido adecuadamente. Y eso sí que no es nada de trivial, ¿eh? En resumen, yo diría la parte médica, sin el ánimo amigo de haber cubierto o amiga de haber cubierto absolutamente todo. Porque no puedo hacerlo simplemente. Hay temas de tiempo, temas de energía, etcétera. No solamente yo, a mí me gusta mucho lo que hago, pero tengo que convencerlo a usted que lo que estamos haciendo es correcto y por eso estoy colocando de esta forma explícita. En resumen, la viscosidad es un factor importante en la medicina que puede afectar varios aspectos de la atención médica, incluyendo la circulación de la sanguínea, la administración de medicamentos, la preparación de soluciones y la producción de dispositivos médicos. Es importante o relevante considerar la viscosidad y evaluar y tratar a los pacientes para garantizar una atención médica de alta calidad. ¿Qué pasa en otras aplicaciones como es la ingeniería mecánica, por donde enumeramos varias? Fíjese que en ingeniería mecánica, la viscosidad es un factor importante a considerar en el diseño y la fabricación de componentes y sistemas. La viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido a fluir, eso es, y puede afectar la fricción, la lubricación, el desgaste y la eficiencia de los sistemas. En la fabricación de piezas, en particular de componentes mecánicos, la viscosidad de los fluidos de corte y los aceites lubricantes es un factor importante a considerar para garantizar la precisión y la calidad de las piezas. La elección de fluido, de corte o aceite lubricante adecuado puede afectar la eficiencia del proceso de fabricación, la vida útil de la herramienta de corte y la calidad de la superficie de la pieza. Es más que evidente que claramente va a afectar todo eso. Pero bueno, no porque algo sea evidente no hay que escribirlo. Hay que escribirlo para tener un testimonio que en cualquier momento la mente es frágil y bueno, usted tiene su documento técnico. En la lubricación del sistema mecánico, la viscosidad es un factor importante para considerar, para garantizar la protección adecuada contra el desgaste y la fricción excesiva. Esto es evidente, la elección del aceite lubricante, usted lo ve en los autos, etcétera, etcétera, para el sistema puede afectar la eficiencia, la vida útil del sistema. Usted lo ve, por el caso de las baterías, tantas cosas. Uno ve los autos por nombrar algo, pero podría nombrar un avión, etcétera, un cohete. Y la dinámica de fluido de la viscosidad es un factor importante a considerar en la determinación de la fricción y la resistencia, en el flujo de líquido y gas a través de tubería y conductos, cosa que vamos a ver más adelante. La viscosidad también puede afectar la capacidad de un fluido para transferir calor y la eficiencia de los sistemas de enfriamiento. Y esto sí que es importante. Es importante porque trae divisa. Cuando nosotros exportamos fruta, por ejemplo, si se rompe la cadena de frío, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no, señores? La pérdida es cuantiosa. En resumen, la viscosidad es un factor crítico en la ingeniería mecánica que afecta la eficiencia, la precisión y la calidad de los sistemas y componentes mecánicos. La elección del fluido adecuado y la consideración de la viscosidad es crucial, amigos, para garantizar el rendimiento y la durabilidad de los sistemas y componentes. Otro tema que yo consideré que era de mucha importancia expandirlo tiene que ver con la viscosidad en la industria petroquímica. Fíjese usted que la industria petroquímica es un sector que encarga la producción de una amplia variedad de productos químicos derivados del petróleo y de gas natural. ¿Cómo no va a ser importante eso?
Estos productos incluyen plásticos, fibras sintéticas, adhesivos, pinturas, combustible, productos farmacéuticos, entre otros. La viscosidad es una propiedad importante en la industria petroquímica, ya que se relaciona con la capacidad de los fluidos para fluir y moverse a través de las tuberías y equipos de procesamiento en la producción de muchos productos químicos. Se utilizan procesos de transferencia de masa y calor que dependen de la viscosidad de los fluidos. Por ejemplo, la producción de plásticos. La viscosidad de los polímeros fundidos es un factor clave en la calidad y las propiedades finales del producto. Si la viscosidad es demasiado baja, puede haber problemas de flujo y de formación en el proceso de moldeo. Eso lo entiende un técnico muy bien, pues, una persona que ha trabajado, que tiene mucha experiencia, entiende eso, pero muy bien, lo ha hecho N veces y se da cuenta de que esto es muy válido. Si la viscosidad es demasiado alta, el proceso puede ser difícil de controlar y pueden haber problemas de calidad en la superficie. Efectivamente, los extremos nunca son buenos amigos. En la producción de combustible, lubricante, la viscosidad también es una propiedad importante. Por ejemplo, la viscosidad del aceite o lubricante afecta la eficiencia del motor y su vida útil. Y la viscosidad del combustible puede afectar la eficiencia energética y la emisión de gases contaminantes, que es un tema eh, tremendamente importante. En las revisiones técnicas de su vehículo, uno de los tests que debe pasar usted, además de los otros mecánicos, es la parte de los gases. Un dispositivo, un vehículo que claramente lance, si me permite esa palabra tan coloquial, al medio, muchos contaminantes del tipo dióxido de carbono y otros, efectivamente debe estar fuera de circulación. Bien, en general las mediciones y el control de la viscosidad son importantes en la industria petroquímica. ¿Por qué? Porque queremos garantizar la calidad y la eficiencia del proceso. Tener una industria textil que usted la puede examinar con mucho cuidado. Esto es bastante más simple, ¿eh? Y no me gustaría saltármelo, pero no me va a quedar otra por el número vamos a la transparencia número 6. En la industria cosmética, bueno, este es un tema que no solamente afecta a un género o un sexo dado, esto afecta a medio mundo. Por ejemplo, la viscosidad es una propiedad importante en la industria cosmética. Ya con eso basta. Ahora, si uno quiere saber más detalle, ¿por qué? Dice, porque está directamente relacionado con la textura y la consistencia de los productos como cremas, lociones, geles, shampoos, entre otros, etcétera. Si yo continúo, después mueve los cálculos de presión. Evidentemente usted tiene esto que lo puede leer en su casa tranquilamente. En la parte de cálculo de presión, para no dejar afuera las cosas más medulares, donde yo creo que usted tiene que enfatizar su lectura, si es tan gentil, obviamente. Existen diferentes métodos para determinar la presión en un fluido. Algunos de ellos, manómetro. Es un dispositivo utilizado para medir la presión en un fluido. Consiste en un tubo en la forma de nu que contiene un líquido como mercurio o agua y se coloca en contacto con el fluido cuya presión se quiere medir. La presión del fluido se determina midiendo la diferencia de altura entre los niveles del líquido en los dos lados de este tubo nu. B o 2 en los transductores de presión. Los transductores de presión son dispositivos que convierten la presión en una señal eléctrica. No sé si usted sabía esto, pero es importante. Estos dispositivos se utilizan a menudo en aplicaciones industriales para controlar la presión en sistemas hidráulicos o neumáticos. El manómetro de Bourdon. Este tipo de manómetro es ampliamente utilizado para medir la presión en aplicaciones industriales. Fíjese que consiste en un tubo en forma de C, que se conecta a fluido cuya presión se quiere medir. La presión del fluido hace que el tubo se doble, lo que se registra en un indicador mecánico. 4. Sensor de presión de silicio. 5. El tubo de Pitot.
Este tal vez el 4 y el quinto sean muy relevantes, y no los conozca usted. Por ejemplo, en el caso el sensor de presión de silicio, estos sensores, amigos, utilizan una célula de carga de silicio para medir la deformación causada por la presión del fluido. La deformación se convierte en una señal eléctrica que se puede utilizar para medir la presión del fluido. Este tubo de Pitot se utiliza para medir la velocidad de un fluido. Consiste en un tubo que se coloca en el fluido y se orienta en la dirección del flujo. La presión en el tubo se utiliza para calcular la velocidad del fluido a través de una fórmula específica. O sea, hay una expresión para hacer eso. ¿Qué es más importante, entender el fenómeno o aplicar la fórmula? Yo pienso que tiene que entender el fenómeno, pues aplicamos todas las fórmulas que te gusten. Estos son solo algunos de los métodos para determinar la presión de un fluido. Después viene Arquímedes, que es una persona ya, el principio de él es muy conocido. Dice que los fluidos son sustancias que pueden fluir y adaptarse a la forma de su contenedor como líquido de gases, por ejemplo, si lo pongo en una piscina, en un container, etc. El principio de Arquímedes establece que un cuerpo sumergido en un fluido, por ejemplo, si alguien se lanza a una piscina, experimenta una fuerza hacia arriba, obviamente, igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo, porque claramente está ingresando, si el fluido está calmo y es solamente fluido y usted hace ingresar a un cuerpo, evidentemente usted está desalojando agua. Bueno, en otras palabras, si un objeto se sumerge en un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba y esta fuerza de empuje es igual al peso fluido que el objeto desaloja al sumergirse en él. Este principio de Arquímedes se aplica a cualquier objeto, independientemente de su forma o tamaño, que es muy importante. Bueno, todos hemos visto este principio, tiene muchas aplicaciones prácticas, como en la flotación de barcos submarinos, la determinación de la densidad de los materiales y en la industria petrolera para medir la cantidad de petróleo en un tanque. También es importante la comprensión de la estructura y el movimiento de los océanos y de la atmósfera. Empuje. Es otro tema. ¿Qué es el empuje? Es la fuerza que actúa sobre un objeto sumergido en un fluido y es igual al peso del fluido que desaloja el objeto. O sea, hay una gran relación entre esto y Arquímedes, por lo tanto lo voy a saltar un poquitito. ¿Qué pasa con el caso de un caudal en un ducto cerrado? Se refiere a la cantidad de fluido que fluye a través de un ducto en un periodo de tiempo determinado. Es una medida importante en mecánica de fluido, ya que está relacionada con la cantidad de energía que puede ser transportada por el fluido. Usted ve que hay una gran cantidad de cosas de la biología y de la mecánica. Acá, el caudal se mide en unidades de volumen por unidad de tiempo, etcétera, como metros cúbicos por segundo, litros por minuto, etcétera. Esto es simple, la lectura es simple. Hay un principio de conservación de la masa. Bueno, en términos más generales, uno habla del principio de conservación de la materia. Establece que la masa total de un sistema cerrado permanece constante en cualquier proceso físico o químico. En otras palabras, la cantidad de materia que entra en un sistema es igual a la cantidad de materia que sale. No se pierde nada, pues, amigo. Sin importar las transformaciones que ocurran dentro del sistema. Esto fue descubierto por el químico francés Lavoisier, fíjese, en el siglo XVIII. Es una ley fundamental en la química. Después viene el método de Bernoulli, que es un método que nos interesa. No solamente porque el señor se llama Bernoulli, él pertenece a una familia de físicos y matemáticos. Está el padre, su hermano, y él. Tal vez se me escape alguien. Yo leí la historia de él, es bastante triste, ¿no? Pero al final termina él solo, frente al fallecimiento de sus seres queridos, y bueno, el caballero continúa y hace cosas que son muy importantes. Se llama Daniel Bernoulli, y se conoce lo que él hizo, su obra, como la ecuación de Bernoulli. Es una ley fundamental en la mecánica del fluido.
que establece que la energía total de un fluido en un flujo constante es constante a lo largo de la línea de corriente. Usted se acuerda de la electricidad, el magnetismo, la línea de corriente. Esta ley se basa en la idea de que la energía de un fluido se compone de una energía cinética, su energía de presión y su energía potencial gravitacional. O sea, P más un medio de ρ, que es densidad por la velocidad al cuadrado, más la ρ, g, que es la aceleración de gravedad, y h es la altura, y todo eso es una constante para cualquier punto. Y aquí lo explica: P es la presión de fluido, ρ es su densidad, B es la velocidad, G es la aceleración de gravedad, H es su altura, y la constante es la energía total del fluido. La ecuación de Bernoulli se utiliza en la comprensión de muchos fenómenos en la mecánica de fluidos, como por ejemplo el flujo de líquido a través de tubería, la aerodinámica de aviones y cohetes y la física de ondas de sonido. O sea, usted ve que la obra de este señor es tremenda. Es importante, y lo puse en negrilla acá, destacar que en la ecuación de Bernoulli se aplica solo a fluidos ideales, en situaciones donde no hay fricción y viscosidad. Ahora bien, en situaciones más complejas, que son lo que uno tiene que enfrentarse en la vida real, como en fluidos no ideales o en presencia de obstáculos, se utilizan otros modelos y ecuaciones para describir el comportamiento del fluido. Afortunadamente tenemos software como el Mathematica y el MATLAB y otros, señores, que nos permiten resolver sendas ecuaciones. Después viene el concepto de las bombas. Después de bomba, esto es simple, lo puede hacer usted, pero es muy importante. La parte de las turbinas también lo puede hacer usted. Está todo explicado. Lo que quiero decir acá, señor, no me he saltado absolutamente nada de mi compromiso. Aplicaciones principales de mecánica de fluido. Fíjese cuáles son. Esto es importante. Diseño del sistema de transporte fluido. Diseño de vehículos. Diseño de estructura de edificios. Diseño del sistema de calefacción. Investigación en ciencias naturales. O sea, la verdad es que el horizonte es amplio. Y esto hay que estudiarlo con mucha calma. Una persona que se dedique en serio a hacer mecánica de fluido, tiene que saber química, tiene que saber de física, tiene que saber biología, tiene que saber de bioquímica, tiene que saber bastante matemáticas, tiene que ser capaz de simular. Es decir, tiene que hacer muchas cosas. Si va a trabajar en un laboratorio de producción, ya sea de aviones, no sé, pues de autos de última gama, etcétera. Vamos a hablar de cosas que no involucren muertos, que es la parte terrible. ¿Qué hice yo después? Para terminar esto, yo insisto con algunos problemas, que son los principios generales y aplicaciones de Bernoulli. Ya estamos en un número grande, y esto yo le ruego que por favor, está hecho etapa por etapa con mucho cariño, y le ruego que por favor tengan la amabilidad de leerlo. El número de diapositivas es 30, y que es un número grande, pero tiene una virtud, amigo, como le estaba explicando. La aplicación es muy simple. Esto, amigo, está hecho paso a paso, con mucho cuidado en el tratamiento de las unidades, sistemas de referencia, el tipo de problema. Se fija, tenemos todo esto. También, señores, tenemos la figura, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli aplicada acá. Punto 1, punto 2 son los puntos terminales. Y después el tanque nivel, que también el dibujo está bastante bonito. Después, ¿qué otra cosa tenemos? El caso de un sifón, y aquí tiene un sifón.
Es una piscina con un sifón esto. Después, en el otro ejercicio, que son aplicaciones del modelo Bernoulli, simplemente, hay un ejercicio 3 que es el ducto de Venturi. Este es muy interesante y aquí está el ducto Venturi. Usted lo puede ver. Está la figura, el esfuerzo se hizo. Ahí están paso a paso. Nosotros no lo vamos a hacer porque nos tendríamos que demorar un tiempo largo. Y después viene un estanque cilíndrico, el problema, en el penúltimo problema, y se hace la resolución. Y bueno, en realidad son 4 problemas. Y la referencia, amigos, son las referencias del curso, de la asignatura. Bueno, esto era lo que yo quería contarles. Quería explicarles qué es lo que tenemos en el apunte de contenidos. Y en base a eso hemos hecho la videoclase para que haya una relación y usted pueda, espero que sea así, si usted pueda avanzar con este tipo de materia. La referencia, como decía, para todo lo que hemos hecho hasta este instante, la referencia, amigos, es la que aparece en el programa oficial de la asignatura. Bueno, buenas noches. Nos hemos pasado bastante, son las 10, un minuto. Y bueno, le agradezco la atención y esperemos que nos vaya bien. Ya, hasta luego.